Muy bien. Bueno, hemos visto que Salomón empezó su oración con una alabanza y ahora da paso a sus peticiones, que en un sentido, en esta parte es donde él empieza a interceder por su pueblo y por él mismo como un líder espiritual. Y vamos a leer Primera de Reyes 8:25 hasta el 30. Aquí lo tengo, permítame. Primeramente, Salomón hace patente su entrega, su sujeción, su sumisión a la voluntad de Dios. Primero que todo, él se entrega. Y esa es otra actitud u otro elemento en nuestra oración. Nosotros no podemos orar, hacer peticiones cuando no queremos ser parte de esas oraciones. Cuando queremos que Dios conteste, aunque yo no sea parte de esa oración. No. Uno tiene que orar de una manera tan consciente que tú quieres vivir en la voluntad de Dios y por eso estás orando, para que la voluntad de Dios sea hecha así como en el cielo, también en tu corazón. Y esta parte, así empieza el rey David, en una entrega de sí mismo. Y dice: Jehová Dios de Israel, Salomón primeramente pide a Dios por él mismo, con el propósito de ser un rey digno de un pueblo tan único y especial. Él está orando por la posición que Dios le estaba encomendando. Así como nosotros invariablemente tenemos una posición. El padre de familia ha sido puesto por Dios para ser un líder. La esposa, una ayuda idónea para complementar esa labor del esposo, de ser un líder. ¿Cuál es su pueblo? Su hogar, su familia. Y también una posición cuando nosotros salimos a cumplir nuestras labores. Tenemos una posición como testigos de Dios. Bueno, el principio es el mismo. Aquí el rey Salomón estaba orando por la posición que Dios le había dado, que él sería el rey de su pueblo Israel. Y ora para ser un rey aprobado, pero más que un rey, un líder espiritual. Que ese es el punto por el cual debemos orar. Si la esposa, la madre, ama de casa, ella tiene un testimonio en su hogar. Si ella sale a labores afuera de su casa, lleva un testimonio en su vida. Y esa es la posición, y la oración está contemplada de la misma manera que el rey Salomón. Jehová Dios de Israel, que has cumplido a tu siervo David mi padre lo que le prometiste. Lo dijiste con tu boca y con tu mano lo has cumplido, como sucede en este día. Ahora pues, Jehová Dios de Israel, cumple a tu siervo David mi padre lo que le prometiste, diciendo: no te faltará varón delante de mí que se siente en el trono de Israel, con tal que tus hijos guarden mi camino y anden delante de mí, como tú has andado delante de mí. En este momento, Salomón reconoce que él es el hijo de David que se ha sentado en el trono de Israel. Ahora pues, oh Jehová Dios de Israel, cúmplase la palabra que diste a tu siervo David, mi padre. Eso es el pacto que tú hiciste y me has puesto a mí dentro de ese pacto, y yo quiero que tú hagas que se cumpla con tu poder, con tu gracia, con tu fidelidad, con tu sustento, con toda tu provisión. Primero le reconoce la fidelidad de Dios en sus promesas,
hechas una realidad, y lo alabó. Y ahora clamó a Dios para que se cumplieran las promesas que aún no se habían cumplido, lo que tenía por delante. En un sentido, el rey Salomón tenía claro que este era un pueblo, era una nación, modelo, ejemplo, que tenía un Dios único como no tenían las naciones. Y Dios quería que las naciones le conocieran por este pueblo, por esta nación. Y el rey Salomón comprendía ese propósito, como nosotros lo comprendemos también en nuestro hogar, en nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestro servicio en la iglesia. Lo comprendemos también que somos el elemento, el pueblo visible de un Dios invisible, y se manifiesta en sus obras, en sus testimonios, en su palabra, en la gloria que Él manifiesta en aquellos que le sirven. Bueno, era lo que el rey Salomón tenía en su mente. Ahora clamó a Dios para que se cumplieran las promesas que aún no se cumplían. Ahora pues, oh Jehová, Dios de Israel, cúmplase la palabra que dijiste a tu siervo David, mi padre. Este es el gran secreto del poder de la oración: atesorar las promesas de Dios en un corazón de fe, y después, audaz y reverentemente, clamar por el cumplimiento de dichas promesas. No está reclamando, está pidiendo que en su fidelidad sea hecho. Y esa es la actitud en que nosotros queremos vivir en ese pacto. Cúmplase como has dicho. Yo quiero vivir en lo que tú has dispuesto. Bueno, Dios nos va enseñando una visión para vivir, nos va enseñando una obra que hay que cumplir, y nosotros podemos decirle: Señor, tú has dicho que tú harías estas cosas en mí, en mi hogar, en mi iglesia. Cúmplase como tú has dicho. Yo lo quiero, yo te lo pido. ¿Se dan cuenta? Estamos pidiendo conforme a su voluntad. Eso es el pacto. Dios nos ha dado sus promesas con el propósito de que fueran usadas. Esto es como si veo una nota del Banco de Inglaterra con un aviso que tengo este saldo disponible de cierta cantidad de dinero. La tomo y la utilizo. Este es tu saldo. Bueno, todas las promesas de Dios son nuestro saldo, que debemos tomarlas. Imagínate si tienes una gran herencia en ese banco y no crees que sea tuya. Sí lo sabes y está tu nombre y el banco reconoce, pero tú no lo crees y nunca lo cobras. Así llegaremos al cielo muchos que nunca usamos ese saldo de las promesas de Dios. Vivimos como pobres, siendo hijos de un Dios tan abundante, tan generoso. Pero está de por medio que yo quiera vivir en su pacto. Mi hermano en Cristo utiliza las promesas de Dios. Nada agrada más a Dios que ver sus promesas puestas en acción. Él ama ver a sus hijos traerlas delante de Él y decir: Señor, haz como has dicho. Yo lo quiero como tú lo has dicho. Esto glorifica a Dios, utilizar sus promesas en nuestras peticiones. Bueno, estamos viendo esta parte de la oración
cómo debemos pedir. Este tipo de oración se agarra de la promesa de Dios con insistencia y sin soltarse. No piense que solamente porque Dios promete o prometió, quiere decir que ya tengamos la promesa cumplida. A través de oraciones de fe como esta, Dios promete y nosotros nos apropiamos de lo que Él promete. Eso es vivir en su pacto. Es un pacto de fe y de obediencia en la instrucción, en la guía que Él nos da. Si nosotros no nos apropiamos con fe, reverencia y osadía, la promesa de Dios se deja sin reclamar. Y vamos a ver Génesis 32, 24 al 28. Vamos a ver aquí, en una predicación anterior vimos cómo Jacob se agarró de Dios. Si lo tienes, hermano. Así se quedó Jacob solo, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo, y se desyuntó el muslo de Jacob mientras él luchaba. Y dijo: déjame, porque raya ya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Bien, este era el caso, la situación. En un momento cumbre o clave en que definiría si Jacob sería el hombre de Dios, el que Dios usaría, o seguiría siendo Jacob solamente el hombre natural. Y Jacob lo sabía, que él no podía llevar a cabo el plan de Dios mientras él no fuera quebrantado. Era necesario morir a sí mismo para que viviera un nuevo hombre. Sigue leyendo. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el varón dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Hasta ahí. Israel es el nombre de el hombre que Dios iba a usar. Y le dice: porque has luchado con los hombres, contigo mismo, has luchado con todo lo que te impedía para llegar a esta petición. Nada te detuvo, pero también has luchado con Dios en oración y has vencido. Esa es la victoria que se obtiene agarrando a Dios por su promesa. No te dejaré si no me bendices. Y no lo dejaba ir. Jacob sabía que aquel ángel era enviado por Dios con una misión, pero también reconocía su testarudez, su necedad, su soberbia, que tenían que ser derribadas. No te dejaré. A veces hay oraciones de creyentes que saben lo que Dios les ofrece, a lo que Dios los llama, y lo anhelan. Consideran que sería lo más valioso, como es en este caso de Jacob, y oran: Dios, quita lo que me estorba, quebrántame. No quiero vivir yo, sino que vivas tú en mí. Yo no puedo servirte mientras sea yo. Tienes que vivir tú en mí. Bueno, es un momento cumbre de una entrega que quiere dejar atrás todo lo que viene del hombre, del ser humano, para que sea cumplido solo lo que Dios quiere cumplir.
Y Dios siempre quiere llevarnos a ese momento. Por eso estamos aprendiendo este tema. Llevarnos donde sabemos que tenemos una naturaleza que no puede servir a Dios, que solo le estorba a Dios, que hasta que Dios no tome el control, el dominio, la autoridad en mi vida, hasta entonces Él me puede usar. Bueno, es lo que estamos aprendiendo aquí. Señor, haz como has dicho. Esto glorifica a Dios. Bueno, la diferencia es que aquí Salomón no estaba luchando. Salomón ya estaba completamente entregado. Salomón le entregó su corazón a Dios desde su juventud. Y estamos conociendo el tiempo en que Salomón fue completamente entregado. Tristemente, hay el lado oscuro cuando él perdió esta posición y se escapó por la puerta de atrás y entró en un mundo de confusiones, de independencia, de inutilidad para Dios. Él fue útil mientras le entregó su corazón a Dios. Nosotros todos tenemos esa puerta de atrás y entramos y salimos y venimos y oramos, pero nos volvemos a salir por esa puerta. No, Dios dice, ya no hay tal puerta. Has muerto a lo que venía de esa vida antigua. Ahora solo está lo que yo te ofrezco. Este tipo de oración se agarra de la promesa de Dios. Bueno, nos falta leer Hebreos 11:6, si alguien lo tiene. ¿Quién lo tiene? ¿Sí, Vicky, lo tienes tú? Sí, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Bueno, esta vida, este camino, esta obra es por fe, creyendo que es Dios el que lo hará. Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Y es lo que está en un sentido Salomón poniendo delante de él. Tú mandaste, tú dijiste a mi padre David, ahora cúmplase. Yo quiero vivir en lo que tú le prometiste a mi padre. El rey Salomón reconoce la omnipresencia de Dios. Y aquí vamos a leer los versículos 27 al 30. Aquí voy a ir leyéndolos yo. El 27 dice, pero ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? Bueno, como que Salomón quiere dejar claro que en un sentido aquel lugar no sería la morada de Dios, sería un lugar donde Él se encontraría con su pueblo. He aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Nos da gusto que Salomón dijera esto respecto de su declaración en Primera de Reyes 8, 12 y 13. Pudiéramos haber pensado que se deslizó Salomón hacia la idea supersticiosa de que Dios en realidad vivía en un templo, excluyendo de otros lugares. Bueno, algo no está claro aquí. Era importante reconocer que aunque Dios tenía una presencia especial en el templo, era muy grande para ser restringido al templo. Había, nomás para que no hubiera confusión, en Primera de Reyes 13 y 14 dice, yo he edificado casa por morada para ti, sitio en que tú habitarás para siempre.
y volviendo el rey su rostro, bendijo a toda la congregación. Bueno, ahora el mismo Salomón declara que cómo sería posible que Dios pudiera morar solo en aquel lugar. No sería posible. Y vamos a ver Hechos 17, 24 al 27. Salomón sabía esto. Si lo tienes, Diana, por favor. El Dios que hizo el mundo. Un poquito en voz alta más. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da toda vida y aliento y todas las cosas. Sí. Y Hasta el 25. Sí. Sí. Aquí lo declaró el apóstol Pablo ante los filósofos en Atenas, que tenían la ciudad de Atenas tapizada de santuarios. Dice que había por cada dios un santuario, y Pablo, que llevaba la palabra de Dios, les dice ahí que Dios no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado de manos de hombre como si Él necesitase. Es decir, ustedes no tienen nada de sus manos que me pueda honrar. Ustedes me pueden honrar con lo que yo les doy para que me sirvan. Con eso me pueden honrar y me pueden glorificar, y conocerán mi gloria en todo lo que yo les doy. No quiero que el hombre se exalte cuando no es digno de tener ninguna gloria. Pero ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? He aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Con todo, tú atenderás a la oración de tu siervo y a su plegaria, oh Jehová, Dios mío, oyendo el clamor y la oración que tu siervo hace hoy delante de ti. Que estén tus ojos abiertos de noche y de día sobre esta casa, sobre este lugar del cual has dicho, mi nombre estará ahí, y que oigas la oración que tu siervo haga en este lugar. Vamos a ver qué dice Juan 14, 13 y 16. Ahí mismo en Juan 16. Bueno, primero, Dora, ¿lo tienes? Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Sí. Dijimos en la parte primera que la persona, para nosotros los cristianos, a quien le entregaríamos nuestras oraciones, era a Jesús. Y Él dice, todo lo que pidan en mi nombre, Dios lo hará. Bueno, ahora Dios nos ha dado ese nombre en el cual podemos tener todas las cosas. Vamos a complementar esta idea en Juan 16, 23 y 24. Tú misma, por favor. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Era un nuevo tiempo. Ahora es en el nombre de Jesús, y dijimos, ¿dónde? En el lugar santísimo, en el cielo. Habíamos visto que tenemos libertad para entrar a ese lugar por la sangre de Jesucristo. Bueno, nomás voy a leer este versículo y terminamos, porque aquí vamos a continuar la siguiente semana. Oye pues la oración de tu siervo y de tu pueblo Israel,
cuando oren en este lugar, también tú lo oirás en el lugar de tu morada en los cielos. Escucha y perdona. Y dice que Salomón pide 4 cosas: que more en ese lugar, que honre su palabra, que manifieste su gloria en forma visible, que honre la fe de aquellos que le buscan. Bueno, vamos a abundar en eso. Dios es galardonador de los que le buscan, dice. En un sentido, Dios premia la fe. Dios recompensa esa fe que nos lleva a confiar en sus promesas. Bien, por hoy terminamos. Dios los bendiga.